Y vamos a comenzar. Buenos días. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es continuar revisando el método de nodos que vimos en la clase anterior, donde teníamos, ¿cierto?, que podíamos hacer lo siguiente. Vamos a ver por acá. Tenemos cierto método de nodos, donde los pasos eran, primero, definir, ¿cierto?, el nodo de referencia, que implica dónde va a estar nuestra tensión cero. Nosotros para el ejemplo lo ubicamos acá, pero eso fue totalmente arbitrario. En principio uno podría haberlo ubicado ahí, o acá, y no debería haber cambiado nada en principio respecto a lo que pasa en el circuito. Sin embargo, sí cambian los valores de nuestras tensiones, porque obviamente si estoy tomando una referencia diferente, va a darme un valor diferente, o puede darme un valor diferente, porque podría ser el caso que por alguna coincidencia esté igual, ¿cierto? Luego se definen las tensiones de nodo, que sería, para el caso del ejemplo, la tensión que yo tengo N1, N2. ¿Por qué no pusimos un nodo acá, en este nodo acá, o en este punto de acá? Por el hecho de que la tensión sería exactamente la misma. ¿Ya? Entonces sería finalmente, si yo hubiera puesto un E3 ahí, sería igual a E1. Y de hecho yo les marcaba con color acá que todo esto está conectado. Todo esto es un único nodo. Así como también todo esto es un único nodo y todo esto también. ¿Qué define que tenga que haber un nodo? El hecho si es que hay algún elemento entre medio. Por ejemplo, si tuviera un elemento ahí yo debería crear un nodo diferente, porque si no, no tendría cómo conocer esa tensión que hay en ese punto. ¿Ya? Ese es el criterio más o menos. Ahora, ¿qué hacemos después? Decíamos en el punto 3 que había que aplicar la LKC, la ley de Kirchhoff de corrientes, en todos los nodos, que no son de referencia, ¿cierto? Eso es importante, vale decir, en este nodo y en este nodo, para el caso del ejemplo. Y lo importante también era que tenía que ser en función de las tensiones de nodos. Y de hecho, tanto en mallas como en nodos, nosotros siempre trabajamos en función de la incógnita principal del método, que en este caso sería las tensiones de nodos. Luego de eso, deberíamos nosotros resolver el sistema de ecuaciones obtenido, ¿cierto? Claramente, al aplicar la LKC en cada uno de los nodos, vamos a obtener una ecuación. Voy a cerrar un poco el WhatsApp que me están escribiendo. Ahí. Ya, entonces, como le estaba diciendo, nos da un sistema de ecuaciones y nosotros lo tenemos que resolver. En este ejemplo teníamos dos fuentes de corriente, como las vemos acá, ¿cierto? Tenemos resistores, definimos nuestro nodo de referencia, como les comentaba arbitrariamente acá, y partíamos de la siguiente manera. En cada uno de los nodos que no son de referencia, por ejemplo, en el primer caso, en el nodo 1, me estoy referenciando a él por ese 1 que tiene, decimos, todo lo que va a ser saliente es positivo. Todo lo que es saliente es positivo, eso es lo que nosotros definimos, como se presenta acá. Luego, las fuentes de corriente, yo tengo que saber respetarle su dirección, no se la puedo cambiar. Vale decir que si, por ejemplo, esta fuente de corriente tiene una corriente de 3 amperes que es entrante, según nuestro criterio, va a quedar negativa en la ecuación, ¿cierto? Porque dijimos que todo lo saliente es positivo, ¿cierto? La corriente que tenemos acá, de esta fuente que sería de 2 amperes, va a quedar positiva, por el hecho de que estamos diciendo que todo lo que es saliente es positivo, ¿sí? ¿Qué pasa con los otros elementos, con los elementos pasivos, como este resistor y ese resistor? ¿Cómo le consideramos su corriente, cierto? Y ahí yo le decía que vamos a asumir que sale. Vamos a asumir que sale. De hecho, nosotros, si nos equivocáramos en esa suposición, no habría ningún inconveniente, ¿cierto? Después nos corrige los resultados. Así que suponemos que sale y su tensión la vamos a obtener a partir de la siguiente expresión. Recuerden que por ley de Ohm yo tenía lo siguiente, tenía que B era igual a R por I. Yo podría despejar en este caso la I, ¿cierto? Y me va a quedar lo que está acá, que sería I igual a B sobre R. De esa forma yo voy a decir que la tensión de donde parte la corriente, que estoy asumiendo saliente, ¿cierto? Menos la tensión a donde llega, dividido la resistencia, va a ser igual a la corriente, como les presento acá, ¿cierto? Ahí. Y eso fue lo que aplicamos. Fíjense que para esta corriente que estamos suponiendo que sale, decimos E1 menos 0, que es la tensión del nodo de referencia, dividido en 3, ¿ya? Lo que tienen acá, de hecho. Después decimos más los 2 amperes, bueno, en realidad porque ya lo habíamos puesto ahí porque eran salientes, ¿cierto? Y esa dirección la tenemos que respetar, no la podemos cambiar. Nos pasamos ahora a esta corriente. Decimos E1, que es la tensión de donde parte, menos E2, que es la tensión a donde llega, dividido de la resistencia, que sería 1, simplemente, ¿cierto? Y todo eso igual a 0.
Claramente esto es una corriente, y bueno, estas también son corrientes, lógicamente. Después que tenemos la ecuación, ahí nosotros podríamos agrupar los términos y podríamos obtener los coeficientes que acompañan al E1, que acompañan al E2, ¿cierto? Sin ningún inconveniente. Personalmente yo les recomiendo lo siguiente, que no forma parte en sí del método, pero que ayuda bastante a poder trabajarlo, que es multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores, ¿ya? Porque así nos tiende a quedar todo simplemente con números enteros, al menos lo que se refiere a los coeficientes. Por eso multipliqué, me quedó menos 9, ¿cierto? Acá se me fue el 3, me quedó simplemente E1 menos 0, que de momento lo estamos dejando. Después lo vamos a omitir. Acá nos queda 6, y acá nos queda 3 por E1 menos E2, ¿cierto? Desarrollamos eso, lo ordenamos y nos queda la primera ecuación de nuestro sistema. Seguimos después en el siguiente nodo. Tenemos solamente dos nodos que no son de referencia, así que nos queda ese nodo. Decimos, ahora, todo lo que es saliente es positivo, pero algo muy importante, nosotros tenemos que olvidarnos de lo que hicimos antes y asumimos que todo de acá sale, de este nodo, ¿cierto? Es lo que se refiere a los elementos pasivos. La fuente de corriente, a esa no le podemos cambiar su dirección, a esa tenemos que respetárselo, ¿sí? Así que decimos que como en este caso es entrante para este nodo, ¿cierto? Para este nodo de acá, va a quedar negativa. Así que ustedes pueden ver que de hecho queda menos 2. Después decimos, saliente desde acá. Vamos a decir entonces E2 menos E1, como está quedando, ¿cierto? Dividido en 1. Más E2, ¿cierto? Menos 0, que es la tensión que tenemos en el nodo de referencia, dividido en 2, como pueden ver acá. En definitiva, aquí también aplicamos esa misma técnica, que es multiplicar por el mínimo con múltiplo de nuestros denominadores, y nos queda la siguiente ecuación, que sería la ecuación 2 del sistema. Tenemos dos incógnitas y podemos resolver. Yo copié acá las ecuaciones, dije que las iba a borrar, pero no las borré, las subí así, me parece. Y para este caso resolvimos sumándolas simplemente. Recuerden que tenemos muchas formas de hacerlo, como por ejemplo la calculadora. Y nos quedó así. Decimos entonces, ¿cierto?, que nuestras tensiones nos dan de esta forma. ¿Se entiende el método o hay alguna duda? Quiero que me confirmen por favor en el chat si es que alguien tiene dudas respecto al método en sí mismo. ¿Se entiende? Si alguien no estuvo también. Ya, muy bien entonces. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Como ustedes se podrán imaginar, lo que vamos a ver ahora son los casos particulares. Y por casos particulares me refiero a lo siguiente. Vamos a escribir acá. Esta va a ser la clase 9 ya. Clase 9. Casos particulares del método de nodos. O método de nodos, casos particulares. Y mientras yo escribo, quiero que ustedes piensen y lo escriban en el chat. ¿Cuándo surgirán este tipo de casos particulares? ¿Se acuerdan cuándo ocurrían con el método de mallas? Ocurrían cuando aparecían las fuentes de corriente, ¿cierto? ¿Cómo o qué debería aparecer en los circuitos para que se produzcan casos particulares en el método de nodos? Piénsenlo. Si no se le ocurre, no hay problema, pero es interesante irle dando vuelta. Y estamos a viernes, ¿cierto? Viernes 18, 17. Yo estoy medio perdido en la fecha. 17 de abril. Me dicen un nodo entre dos fuentes de corriente. Ah, ya. Mira, en principio aparecen los casos particulares cuando tenemos fuentes de tensión, ¿ya? Porque ahí como que se nos dificulta obtener las corrientes. Hay una pregunta que me dicen, ¿qué pasa si hay una fuente de voltaje y una resistencia entre los nodos? Una fuente de voltaje y una resistencia entre los nodos. Si es que hay una resistencia entre dos nodos, simplemente se definen los nodos, no hay ningún inconveniente. Si hay una fuente de voltaje, ahí surgen los casos particulares, y es precisamente lo que vamos a ver ahora, ¿ya? De abril. Resumen, se producen los casos particulares cuando hay fuentes de tensión. Ahí, puse dos líneas que eran ahí mismo, pero estamos bien. Ya. Caso particular 1.
sería una fuente de tensión es una fuente de tensión entre un nodo que no es de referencia y el nodo de referencia. Que no es de referencia. Le podría haber puesto de no referencia, pero suena medio raro. Y el nodo de referencia. Ya. Eso es el primer caso particular. Yo debería dividir la pantalla. Ahí, tal como si fuera una pizarra, ya que lo estoy usando ahora en... Así, ¿cierto? No alcanzamos a tener ninguna clase presencial, pero yo por lo general la divido como en 4 la pantalla, la pizarra, así que vamos a hacerlo así acá. Ya. Entonces tenemos lo siguiente. Ejemplo. Y vamos a calcular algo. Vamos a calcule. Ya. La tensión. Esto es un buen ejercicio. La tensión B0 y la corriente. Bueno, saben que mejor lo vamos a dejar para el siguiente ejemplo, porque si no creo que se va a mezclar algo nuevo con una pregunta que no hemos hecho, así que mejor lo hacemos así ya. Calcula las tensiones de nodo, simplemente. Me interesa que se entienda bien primero el caso particular y después vemos qué pasa, ¿ya? Las tensiones de nodo. Ya, ahora vamos a dibujar el circuito. El circuito va a ser el siguiente. No es un circuito tan complejo porque, como les digo, lo primero que queremos hacer es buscar que se entienda bien cómo lo trabajamos, ¿ya? Y después vamos a hacer problemas más complejos. Acá hay una fuente de tensión que voy a dibujar por acá. Recuerden también que, como en los casos de mallas, estas pueden ser dependientes o independientes. Dependientes o independientes. ¿Ya? Eso no va a cambiar el hecho de que se produzca el caso particular, ¿ya? Lo importante es que sea una fuente de tensión. Ya lo tenemos acá. Vamos a poner otros elementos también para que quede un poco más interesante. Vamos a poner por acá, ahí. Vamos a poner otro elemento. Una fuente por acá. Y vamos a ver qué nos queda. De hecho dije una fuente y no estoy poniendo una fuente. Ahí. Esta va a ser una fuente de 2 amperes. 2 amperes. Acá vamos a poner un resistor. Me borró toda la línea, pero la dibujamos de nuevo. ¿Qué topamos ahí, cierto? Ahí. Y acá. Ya. Ahí estamos listos y preparados. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, tenemos un circuito donde nosotros, de hecho, tenemos diferentes elementos. Vamos a poner acá valores para nuestros elementos. Ahí. Vamos a darle un valor también a la fuente. La fuente va a ser de 12 volts. Por algún motivo siempre uso fuentes de 12 volts. ¿Ya? Pueden notar que la diferencia con respecto a lo que habíamos visto previamente es que apareció una fuente de tensión, que en este caso apareció directamente acá al principio, ¿cierto? Y es una fuente independiente, pero eso no cambia el hecho de que sea el caso particular. Ya. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Se acuerdan? Definir nodo de referencia. Definimos el nodo de referencia. Yo lo voy a definir de momento acá. Después vamos a hacer algunas pruebas más cuando hayamos visto todos los casos particulares. Ver qué pasa en otras situaciones. Voy a definir los nodos. De hecho, ¿cuántos nodos deberían haber? Les pregunto a ustedes en el chat. O sea, ¿cuántos nodos que no son de referencia? ¿2? ¿1? ¿3? ¿Cuántos? ¿Cuántos nodos de no referencia deberían haber? Ya, por ahí me dicen 2, 2, 3,
¿sí? Y de hecho se podría trabajar con 2. ¿Yo qué recomiendo? Personalmente recomiendo que trabajen con 3. ¿Por qué? Porque siempre, si aparece un elemento, entre medio tiene que haber un nodo diferente. Por ejemplo, pondría un nodo acá, un nodo acá y un nodo acá. A este le llamaría, por ejemplo, de una manera, a este de otra y así. De momento le vamos a llamar E1, de momento. Después vamos a ver que en realidad a veces nos conviene ponerle otro nombre. ¿Ya? ¿Por qué puse un nodo ahí? Por el hecho de que acá, para poder conocer esta tensión en sí, bueno, yo la voy a conocer casi directamente, pero como tenemos este resistor entre medio, tiene que haber un nodo, ¿ya? Porque son nodos diferentes. Si es que no estuviera el resistor, ahí claro sería un solo nodo, ¿cierto? Sería de hecho todo esto un nodo. ¿Sí? Todo eso sería el mismo nodo. Oh, pero de hecho, ahora que lo pienso, los que me decían 2 tenían razón. Los que me decían 2 tenían razón porque acá me falta un elemento. Ahí sí. Ahí sí. Y me preguntan si es que hay alguna manera de saber dónde colocar mi nodo de referencia. Y de hecho, hay un criterio que yo les mencionaba, que dice que si es que yo pongo el nodo de referencia en el nodo en el cual confluyen más líneas, o sea, finalmente el que le llegan más líneas, tiende a simplificarse el problema. ¿Ya? Esa es la única como definición que puede uno usar para poder definirlo. ¿Ya? O sea, en este caso, si ustedes aplicaran eso, podrían decir, ya, pero entonces debería definirlo acá, ¿o no? Y yo le diría, sí, de hecho, probablemente lo simplifica. Sin embargo, tal como en el caso de Maya, ¿se acuerdan que yo le decía que yo prefiero ponerla siempre igual porque las ecuaciones me tienden a quedar muy parecidas? En este caso, yo les recomiendo personalmente que lo ubiquen siempre, por ejemplo, acá. Por un tema de que después como que todo nos empieza a quedar muy igual. Todo lo que son los ejercicios nos quedan muy parecidos. ¿Ya? Pero es una recomendación personal, ¿no? ¿Ya? Si quisiéramos ir como a lo teórico, sería donde confluyen más líneas. Ahora sí, ¿por qué? Y esta es una pregunta interesante también. ¿Por qué agregué ese elemento? ¿Qué hubiera pasado si es que no estaba? Y si es que no estaba, ¿qué ocurría? Fíjense que si no estaba, había una línea. Y esto de acá, ¿qué implicaba? Que estaba todo conectado al nodo de referencia. Por tanto, el circuito se nos simplificaba bastante, ¿cierto? Porque eso que está ahí hubiera sido equivalente a escribir esto. Miren, hubiera sido equivalente a escribir esto. Ahí, ahí, ¿cierto? Hubiera sido lo mismo, ¿no? Fíjense que sigue estando conectado al mismo nodo. ¿Sí? Eso implicaría que en realidad se nos hubiera simplificado el circuito, entonces no era necesario definir un E2, porque en realidad era el nodo de referencia, ¿cierto? Por eso es que no lo hicimos. Por eso que en realidad le agregué el resistor, para que ahí efectivamente este nodo fuera diferente de este y fuera más cercano a lo que hemos estado trabajando, ¿ya? El otro caso hubiera sido, de hecho, más simple de resolver. Pero, como les digo, a veces cuesta verlo, pero es más simple. Nosotros vamos a ver casos así que de repente se vean mega extraños y todo, pero me interesa que dominemos primero la técnica de qué pasa cuando tenemos estos casos particulares, ¿ya? Ahora, vamos entonces a trabajar, pero antes de eso, quiero que me comenten si se entendió lo que les decía yo. ¿Por qué tuve que poner un resistor para que en realidad el nodo de referencia no fuera igual a este nodo y por tanto se simplificara el problema, perdiendo un poco el sentido de un problema de ejemplo, donde buscamos que ojalá salgan cosas medias raras, ¿sí? Al menos hasta cierto punto, ¿cierto? ¿Sí? Si no estaba el resistor, estos nodos eran iguales, entonces se nos hacía más simple el trabajo. Ya. Entonces, para este caso, tenemos que tener en cuenta que surge el caso particular 1, ¿por qué? Porque hay una fuente de tensión entre un nodo que no es de referencia, ¿cierto? Y el de referencia. Tenemos el nodo que no es de referencia, que en este caso es el nodo 1, ¿cierto? Y tenemos el nodo de referencia. Y tenemos precisamente esa fuente entre los dos. ¿Ya? Ahí surgió. ¿Qué vamos a hacer? Y acá yo les digo, lo que vamos a hacer, de hecho, es simplemente basarnos en la definición de una fuente de tensión. ¿Qué es lo que dice una fuente de tensión? La fuente de tensión nos dice que entre este nodo donde tengo conectado yo el positivo y este nodo donde tengo conectado el negativo, tienen que haber 12 volts de diferencia. Eso me dice. Y de hecho lo puedo escribir directamente. Puedo decir entonces, E1, que es la tensión que tengo en ese nodo, ¿cierto? Menos la tensión que tengo en el nodo de referencia, que es 0, va a ser igual a 12. Por tanto, ¿cuánto vale E1?
Escríbanmelo en el chat, por favor. ¿Cuánto valdría? Ya. ¿Por qué sería negativo? Porque podría ser negativo, pero en este caso es positivo, ¿cierto? Recuerden, la tensión que tengo en el positivo, que sería E1, menos la tensión que tengo en el negativo, que es 0, igual al valor que me indica. Si es que la fuente hubiera estado al revés, ahí hubiera sido como tú me lo escribiste, ¿sí? Ahí sería de la misma manera. Fíjense que si fuera así, sería la tensión que tengo en el positivo, que es 0, menos la tensión que tengo en el negativo, que es E1, ¿cierto? Así que sería 0 menos E1 igual a 12. Por tanto, E1 sería igual a menos 12, ¿cierto? Así que si hubiera estado al revés, sería menos 12. Ya, tenemos listo E1. ¿Qué hacemos entonces para otros casos? Vamos a ir y vamos a aplicar el método tal cual, porque solamente cuando aparecen fuentes de tensión, hacemos eso. Vamos a decir entonces ahora que vamos a aplicar la LKB en este nodo. Vamos a asumir que todo sale. Podemos ver que solamente hay resistores, así que en este caso vamos a decir entonces E2 menos E1 dividido en 2, ¿cierto? Estoy tomando en cuenta este E2 menos E1 dividido en 2. Después voy a decir E2 menos E3 dividido en 1, todo sumándose. Después, más, ¿cierto? E2 menos E3 dividido en 3. Ahí yo podría haberlo juntado, alguien podría haber dicho, ¿cierto? Pero en realidad, para nuestro caso va a dar lo mismo, ¿ya? Más E2 menos E3 dividido en 3. Y más E2, ¿cierto? Menos 0 dividido en 6, ¿cierto? Porque estoy tomando esa corriente saliente. De momento vamos a escribir el 0, después podemos omitirlo, ¿ya? Pero me interesa que quede claro el por qué lo hacemos. Todo eso igual a 0. Y me preguntan, ¿todo esto queda positivo porque se define los salientes como positivos? Sí, de hecho por eso, porque estamos asumiendo todos los salientes como positivos. Y para el caso de los resistores, nosotros podemos elegir la dirección que queramos. O sea, yo podría asumir que entran, pero es mucho más simple si yo asumo que todo sale. ¿Ya? Para quienes no puedo yo asumir que todo sale, para las fuentes de corrientes, porque a ellas yo les tengo que respetar sí o sí su dirección, no se las puedo cambiar, porque si no cometo un error y me daría en realidad un resultado erróneo, ¿ya? Pero para el caso de los resistores, asumimos que todo sale nomás, en cada nodo, ¿sí? Así que tenemos esta ecuación, vamos a multiplicar por 6, que sería el mínimo común múltiplo del denominador, ¿cierto? Voy a ir multiplicando, me va a quedar entonces 13E2 menos E1, más 6E2 menos E3, más 2E2 menos E3. Después me queda más E2 simplemente, ¿cierto? Y tenemos que aquí ordenar. ¿Cuántos E1 tengo? Tengo de momento esos menos 3, ¿cierto? Que va a quedar multiplicado por un menos 1, ¿cierto? Menos 3E1. Después E2 tengo 3, más 6 son 9, ¿cierto? Más 2 son 11. E2. Y tengo también, ¿cuántos tengo? Menos 6, ¿cierto? E3 más menos 8. O sea, más menos 2, así que sería menos 8. Igual a 0. ¿Me falta algo? ¿Son 12 2? A ver, déjame revisar. 12. Ah, sí, tiene razón. Me faltaba este último, ¿cierto? Sí, gracias. Sería efectivamente 12. Ahí. No se olviden de sumar el último. Ahí sí. ¿Sí? Ahí estamos correctos. Tenemos eso. Pero nosotros ya conocemos el valor de 1, ¿cierto? Ya lo conocemos. Así que podemos directamente decir lo siguiente. Que 12, voy a escribir mejor ese 1, 12E2 menos 8E3 va a ser igual a 13E1. ¿Qué es lo que sería entonces? Simplemente 3 por 12, así que va a ser 16. Yo lo voy a mover un poquito acá para que nos quede la expresión, ¿cierto? Así que nos queda en definitiva esos 12E2 menos 8E3 igual a 36. Y tendríamos entonces la primera ecuación. Me quedó rara, pero ahí está, ¿cierto? ¿Se entendió cómo la sacamos? ¿Sí?
Confírmeme si que se entendió ya. Ya. Y vamos a sacar la otra entonces. Ya, muy bien. Vamos a ver que la fuente de corriente que está acá, ¿cierto? Es saliente. Y como nosotros todos los salientes los asumimos positivos, va a quedar entonces más 2, ¿cierto? Voy a poner esa primera. Primero digo, más 2. Después, más, todo positivo acá, ¿cierto? Va a ser E3 menos E2 dividido en 3, más E3 más E2, o sea, perdón, menos E2 dividido en 1, ¿cierto? Lo voy a anotar. E3 menos E2 dividido en 3, más E3 menos E2 dividido en 1. Y todo eso igual a 0. Fíjense que siempre va a ser un término por cada elemento. Teníamos, ¿cierto? 3 elementos. Y me preguntan respecto, por ejemplo, mi nodo E1 definir entrante positivo y para el E2 definir saliente positivo. O debo seguir la consistencia en todo momento. De hecho, tú podrías cambiarlo para cada nodo siempre que seas consistente en el cómo tomas todo. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo, por ejemplo, asumir aquí en este nodo lo entrante positivo, yo trabajo de esa manera y obtengo una ecuación. Si es que yo tomara saliente, es como que yo lo multiplicara por menos 1 la ecuación, ¿ya? O sea, no cambiaría. Sin embargo, ¿cuál es mi recomendación? Que lo mantengan constante. Que lo mantengan constante porque así es menos probable que cometamos errores, ¿ya? Ese sería el motivo. Y si tienes tu fuente de corriente, sí o sí debes respetar dónde va la flecha, efectivamente. A la fuente de corriente, ya sea dependiente o independiente, tengo que respetarle su dirección. No las puedo cambiar. Solo los resistores yo puedo asumir que todo sale o que todo entra, ¿me entienden? Así que mi recomendación es asuman todos los salientes positivos en cada nodo, ¿cierto? Olvidándose de lo que pasó previamente y con eso no cometerán nunca un error, a menos que se equivoquen como yo recién sumando, ¿o no? Así que tenemos que tener cuidado con eso. Multiplicamos por 3 y nos va a quedar lo siguiente. Me voy a pasar al otro lado, ¿cierto? Ahí sí. Ya que estamos trabajando ahora como en pizarra, vamos a tener que multiplicamos, nos va a quedar 6 más E3 menos E2, eso nos quedó directamente por 1, ¿cierto? Más 3 E3 menos E2, y eso igual a 0. Lo ordenamos y nos queda entonces, ahora voy a tener más cuidado, serían menos 4 E2, y sería, sí, menos 4 E2, y sería 3 más 3, sería 4, ¿no? 4 E3. Y eso igual a menos 6. Ahí. ¿Estamos bien? Déjenme revisarlo. Sí, no te preocupes. Ya. Entonces, nos queda la segunda ecuación. La voy a revisar porque como que me dio la impresión de que puede haber algún error. Ya, teníamos entonces menos 1E2 menos 3, ¿cierto? Nos queda entonces menos 4E2. En el caso del E3 nos quedó 4. Sí, está bien. Ya. Y tenemos entonces la ecuación 2. Ecuación 2. Y podemos resolver nuestro sistema. ¿Ya? En este caso vamos a resolverlo con la calculadora, para que así nos acostumbremos. Podríamos usar Kramer también, como les he mostrado en otras ocasiones. En este caso lo vamos a hacer con la calculadora. Ya, tenemos entonces menos, tenemos 12, ¿cierto? Tenemos menos E8, tenemos menos 4, tenemos 4, menos 6, 36, y esperemos que el problema tenga solución, porque a veces podría darse que el problema no tenga solución si es que la matriz de coeficientes tiene determinante 0. ¿Cierto? Si esta matriz tiene determinante 0, el sistema no tiene solución. Y en realidad el circuito es como que inviable. ¿Ya? Eso significaría. Pero no debería darse el caso para este problema. Ya. Vamos a tener entonces E2 y E3. ¿Sí? Voy a compartir la calculadora. Déjenme buscar la calculadora por acá. La calculadora. Ustedes siguen viendo lo que el documento, ¿cierto? Ya, muy bien. Que ahora como estoy usando otra forma de compartirlo, voy a tener que compartir la calculadora en sí misma. Ya. O la pantalla podría compartir.
Ahora estoy sacando la calculadora. Sería electrotecnia, calculadora. Y me preguntan si es que la cantidad de nodos es igual o se relaciona con la cantidad de ecuaciones. De hecho, sí se relaciona. Se relaciona con las ecuaciones. No es exactamente, por ejemplo, la misma cantidad, porque a veces puede simplificarse la cantidad de ecuaciones, puede haber unas menos, pero por lo menos como mínimo son esa cantidad de ecuaciones, para el caso de nodos. Ya, le voy a compartir la calculadora. Vamos a compartirla. Pantalla 1. Vamos a ver pantalla 1. Oh, y ahora aparecen muchas cosas, ¿cierto? Bueno, hay unos software que estaba probando. Ahí. Ahora. Yo por si acaso estoy viendo los números, ya. Los voy a agregar. Ahí. Recuerden, corchete de la izquierda, corchete de la derecha. Sería con second. Ahí tengo el corchete. Después pondría entonces los números. Eran 12 menos 8. 12 menos 8. Voy a ponerlo acá. Con este menos. Claro, menos 4 y 4. 12 menos 8. Que ahora estoy usando el compartir directamente desde Zoom, sin usar una página, porque siento que es más estable. Mientras yo lo escribo, quiero que me comenten si ustedes sienten que les va un poco más fluido que en otras ocasiones, o lo ven tal cual, cuando les presentaba yo la pantalla. O sea, me refiero a el documento. Guardamos ahora con Store, tal cual, no ha cambiado. Es que pasa que en las mañanas parece que no hace mucho inconveniente, pero ustedes saben que las tardes. Ah, ya. Es que en la mañana parece que no nos afecta el delay. Pero las tardes, créanme que se pone así súper complejo. Se pone súper difícil por el tema de que yo creo que ahora como hay muchas más personas en las casas por motivos obvios, ¿cierto? Están mucho más sobrecargados todo lo que es el Internet. ¿Lo han notado ustedes? ¿Cómo le anda el Internet en sus casas? ¿O le anda perfecto así? Ya. Y el otro vector tenía 36 y menos 6. Recuerden que lo que hago es trabajar con el vector que tenemos que se corresponde con las entradas que nos quedan, o con las fuentes en realidad. Ya. Le doy Enter. Después de eso voy a poner paréntesis redondo, ¿cierto? Vamos a poner acá alfa A. Lo elevamos a la menos 1. Y le damos acá a premultiplicar por el B, ¿cierto? Ponemos alfa y B. Como siempre les comento, hay un video en el cual se presenta el detalle de lo que está, de cómo usa la calculadora, ¿ya? Y está publicada en el aula. Nos da entonces 6 y 9 medios. 6 y 9 medios, no se olviden, ¿ya? Ahora voy a volver a la imagen. Bueno, esta no. Eso es una aplicación que estaba probando. Vamos a volver. ¿Y dónde está? Acá está. Volvemos. Ya, ahí volvimos. ¿Sí? ¿Cuáles eran los valores? Yo los tengo acá en la pantalla. Era 6 y 9 medios. 6 y 9 medios, no se olviden. Ya, entonces tenemos 6 volt y 9 medios. ¿Cierto? ¿L1 cuánto era? L1 era conocido, era 12, ¿cierto? 12 volt. Entonces, ¿qué pasó acá? Podemos ver que el caso particular surgía cuando hay una fuente de tensión definida, ¿cierto?, entre un nodo que no es de referencia y el de referencia, y lo que ocurría era que simplemente nos basábamos en la idea de cómo trabaja una fuente de tensión, que nos define
que la tensión entre el nodo donde tiene el positivo menos la tensión donde tiene el negativo tiene que saber cumplir con esta restricción. Véalo como si fuera una restricción en un problema de optimización, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que hace esa fuente al estar ahí. Así que nos daba inmediatamente el valor de nuestra tensión. Luego, para los demás nodos, hacíamos exactamente lo mismo. No teníamos un cambio respecto al procedimiento base, por decirlo así. ¿Se entiende lo que acabamos de ver? ¿Sí? ¿O alguien tiene dudas? Si alguien tiene dudas, por favor, escríbalo. ¿No? ¿Nada? Ya. Entonces, ahí tenemos lo que sería el primer caso, ¿ya? Vamos a agregarle una segunda parte a este ejemplo para aprovechar de sacarle un poco más de jugo, donde vamos a hacer lo siguiente, miren. Pregunta adicional. Calcular alguna tensión, miren. Pregunta adicional. Calcular B0, ahora sí lo agregamos. EI0. ¿Cierto? ¿Para qué vamos a dejar el problema ahí así nomás si le podemos sacar un poco más o dar un poco más de valor al problema? Y no quiero escribirlo en el mismo, sino que lo voy a escribir nuevamente. Ahí está. Nuestro circuito. Ya, ¿dónde va a estar el B0? ¿Dónde va a estar el I0? Miren lo que voy a hacer acá. Va a estar acá. Este va a ser el B0. Y el I0 va a ser este de acá. ¿Ya? ¿Cómo lo calcularé? ¿Cómo creen ustedes? ¿Ya? Y aquí es importante, miren. Fíjense que cuando nosotros queremos obtener una tensión, en el caso de usar el método de nodos como estamos haciendo ahora, directamente podemos hacer una diferencia de tensiones, me da las tensiones que yo busco. ¿Cómo así? De la misma manera que nosotros estábamos trabajando al momento de decir, ah, ya esta fuente me dice que entre este nodo y este nodo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá tengo el positivo y acá tengo el negativo. Tiene que haber esa tensión. Yo puedo decir que la tensión que busco, B0, que está acá, ¿cierto? Va a ser igual a la tensión donde tengo el positivo menos la tensión donde tengo el negativo. Por tanto, quedaría E2, que es la tensión que tengo asociada al positivo, menos E1, donde tengo el negativo. Así que me queda entonces que B0, lo voy a poner en azul, va a ser igual a E2 menos E1. ¿Se entiende por qué? Sí, lo voy a repetir. Lo que ocurre en este caso es que para obtener la tensión o cualquier tensión que yo quiera conocer ahora a partir de mi circuito, cuando ya apliqué el método de nodos, lo que yo voy a hacer simplemente es decir la tensión que tengo en el positivo, por ejemplo en este caso E2, menos la tensión que tengo en el negativo, que para este caso es E1, va a ser igual a B0. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, de esa forma yo puedo conocer B0 directamente, porque puedo decir que va a ser E2 menos E1. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Ya, muy bien. Y ahí lo podemos calcular. De hecho, veamos cuánto nos da. ¿Cuánto nos da E2? ¿Cuánto vale 2? E2 vale 6, ¿cierto? Y L1 vale 12. O sea, va a ser 6 menos 12 volts. Así que nos va a dar menos 6 volts, ¿cierto? Hay que arreglarme con esa flecha, la vamos a arreglar. B0 va a ser igual a menos 6 volts. Luego vamos a tener el I0. ¿Cómo lo calculamos ahora? Y aquí mucha atención porque esta es la forma que se va a aplicar
en todo el curso y es exactamente igual siempre. Yo voy a decir, claramente como quiero calcular una corriente, va a ser esto igual a una tensión dividido una resistencia, ¿cierto? Para obtener esa tensión, lo que yo hago es entonces decir, la tensión de donde parte, que sería en este caso 0, ¿cierto? Porque la corriente va hacia arriba, así que sería que parte en 0, menos la tensión donde llega, que sería 2, dividido en la resistencia. Así que digo entonces la tensión de donde parte, que es 0, menos la tensión donde llega, que es 1, perdón, es 2, dividido en la resistencia, que para este caso es 6 simplemente. ¿Y qué pasa si un valor de nodo me da negativo? ¿O qué significa que B0 sea negativo? El hecho de que B0 sea negativo simplemente va a indicar que el voltaje o el potencial en este nodo es mayor que en este. Y fíjense que cada vez que yo escribo una tensión, yo podría haber puesto, por ejemplo, acá más, menos Bx, y lo que hago implícitamente al escribir esa tensión así, con esa referencia, es suponer que la tensión o el potencial es mayor en E2 que en E3, para este caso. Eso es lo que estoy suponiendo. Si es que mi supuesto es correcto, la tensión me da positiva. Si mi supuesto es erróneo, me da negativa. Pero no estaría mal en sí mismo, ¿ya? Así que lo que acabamos de hacer al momento que yo escribí más, menos, es que supuse que E2 tenía un mayor valor que E1. Y claramente para este circuito no lo es, ¿cierto? Por eso que nos dio negativo. ¿Se entiende ahora? Es simplemente un supuesto. Un supuesto de que el potencial en el nodo que yo puse como positivo es mayor. Y yo me puedo equivocar completamente, ¿cierto? Podría no tener una noción clara de qué es lo que pasa. Y no va a haber ningún inconveniente, porque los números me van a corregir. Y el signo más bien me va a corregir. ¿Se entendió? ¿E2 cuánto valía? 6, ¿cierto? Menos 6 dividido en 6. Estos son amperes, así que me va a dar que el valor va a ser, yo diría puesto todo rojo, ¿cierto? Pero bueno. Recuerden, si hay alguna duda, es el momento para que me lo comenten y lo podemos resolver. Oh, me quedó dibujado a mano, ahora lo puse así. Ahora me quedo chueco. Ahí sí. ¿Sí? ¿Se entendió lo que expliqué recién? Recuerden, para obtener una tensión, lo que tengo que hacer simplemente cuando aplique nodos es decir, tomo la tensión donde tengo el positivo, que en este caso era 2, menos la tensión donde tengo el negativo, que en este caso era 1, y calculo. Y me queda, por ejemplo, tal cual. Para obtener una corriente, lo que debo hacer es tomar la tensión de donde parte, menos la tensión a donde llega, dividido en la resistencia del elemento. Y eso es todo. Con eso puedo calcular. ¿Sí? ¿Dudas? ¿O les queda claro? Pueden escribir, sí, no se entiende nada, se entiende, para así tener alguna retroalimentación. Ya, muy bien. Ya, ¿qué parte en específico? ¿Cómo lo calculamos esto último? Ya, lo último. Entonces, ¿qué hicimos acá? Queríamos calcular una tensión más menos B0. Eso queríamos hacer. Fue definir arbitrariamente. Es parte de una pregunta. Este podría ser un problema, por ejemplo. ¿Qué hago entonces? Yo voy a decir que voy a tomar la tensión donde tengo el positivo, que para este caso es E2, y le voy a restar la tensión que tengo asociada al negativo, que para este caso es E1, ¿cierto? Así que me quedó que B0 era simplemente E2 menos E1. Y lo calculé. ¿Ya? Eso es para todos los casos donde apliquemos el método de nodo, las tensiones se van a obtener así. Por eso es que si yo definiera, por ejemplo, acá un más menos Bx, más menos Bx sería igual a la tensión donde tengo el positivo, vale decir E2, menos la tensión donde tengo el negativo, que sería E3. ¿Cierto? Y así sería, directamente. ¿Sí? ¿Sí? Eso es una forma de verlo, efectivamente. La tensión que tengo en el nodo donde tengo asociado yo el positivo, menos la tensión donde tengo el negativo. Y con eso me va a dar, y no me voy a equivocar nunca, de hecho. Bueno, a menos que me equivoque sumando y restando, que ustedes saben que puede pasar, pero así lo calculamos. ¿Ya? Así de simple. Se fijan que cuando yo quiero conocer tensiones con el hecho de aplicar nodos, me queda súper directo.
¿sí? La corriente ya no es tan directa, porque ahí yo tendría que decir la tensión que tengo de donde parte la corriente, que en este caso recuerden que la corriente va hacia arriba, así que lógicamente parte acá, que para nuestro nodo de referencia es 0, ¿cierto? Menos la tensión de donde llega, que sería para este ejemplo E2. Y eso dividido en la resistencia del elemento. Por eso que nos quedó entonces 0 menos E2 dividido en 6, ¿cierto? Y ahí después lo calculamos. ¿Se entiende la última de cómo obtuve la corriente? Ya, muy bien. Y nos quedó la hoja completamente llena. Muy bien. Ahora lo que vamos a ver entonces es el caso particular 2, que ustedes pueden, yo creo que suponer más o menos como por dónde va la cosa, pero lo vamos a escribir acá. ¿Ya? Voy a dividir nuevamente nuestra hoja. Déjenme ver si estoy justo al medio. Bueno, no estaba ni al medio y me quedaron como un montón de líneas. Y la vamos a correr, ¿ya? Vamos a mover un poquito. Ahí, estamos bien ahí. ¿Ya? Y el caso particular 2, ¿cuándo surge? Surge cuando hay una fuente de tensión definida entre dos nodos que no son de referencia. ¿Ya? Fuente de tensión. Recuerden que puede ser una fuente de tensión dependiente o independiente. Fuente de tensión entre dos nodos que no son de referencia o de no referencia. De hecho, lo voy a poner así, aunque en el español suene medio raro, pero siento que queda más claro. ¿Cómo así? Podrán preguntarse ahora. Voy a poner un ejemplo, me voy a basar en este mismo ya. Voy a hacer de momento uno relativamente simple y después en la clase siguiente vamos a hacer ejercicios ya más complejos, más del nivel de prueba, ¿ya? Porque me interesa ahora que se entienda bien el método y después progresamos a problemas más complejos. ¿Les parece? Ya, y aquí vamos a poner nuestro... ahí. Vamos a modificar acá. Aquí vamos a poner una fuente de tensión. Y el círculo lo vamos a hacer un poco mejor. Ahí. Ya. Tenemos entonces nuestro circuito. Y acá le voy a poner, de hecho, un resistor. ¿Sí? Como les digo, por ahora, en este caso, lo que quiero es simplemente que se entienda bien el procedimiento y después podemos progresar. Siempre podemos hacer ejercicios de mayor nivel, ¿cierto? Ahí. 3 ohms. Sí, está bien. Y este va a ser más menos. Va a ser más menos 5 volts. Y ahí tenemos un circuito interesante. Ya. Entonces, acá están definidos los nodos. Fíjense que definí un nodo de referencia, de hecho usé el mismo. Tenemos 3 nodos adicionales. ¿Por qué? Porque como hay, en este caso, 2 elementos conectados, yo tengo que poner acá un nodo diferente. ¿Ya? Si es que esto fuera, por ejemplo, una línea, no hubiera un resistor, esto sería un único nodo, ¿cierto? Que se podría llamar E1 y este sería un E2. Y no habría problema. ¿Ya? Tenemos este caso. Pongo acá también otro nodo, ¿cierto? Porque hay elementos un elemento acá entre medio, así que tiene que haber un nodo diferente. Y acá también hay un elemento, así que hay otro nodo ahí. ¿Dónde está el caso particular? Bueno, el caso particular surge de esto. Fíjense que acá hay un nodo y acá hay otro nodo que no son de referencia y entre medio hay una fuente de tensión que puede ser dependiente o independiente, ¿cierto? Eso es importante. Dependiente o independiente. Luego, ¿qué pasaría si yo quisiera aplicar la LKC? Imagínense cómo lo hacemos acá. Pensémoslo acá. Por ejemplo, en este nodo no hay problema, ¿cierto? Porque yo voy a decir, para el caso del nodo 1, digo
Voy a poner acá nodo 1. Voy a decir que consigo todos los salientes positivos, así que me queda menos 3 porque esta corriente es entrante, ¿cierto? Al nodo. Me va a quedar más E1 menos E2 dividido en 2 igual a 0, ¿cierto? Porque tomé la tensión de este nodo menos esa, ¿cierto? Dividido la resistencia y que asumí saliente esa corriente. Ningún problema en esa ecuación, ¿cierto? Pero, ¿cómo obtengo, por ejemplo, esta ecuación? Fíjense, diría E2 menos E1 dividido en 2 más E2 menos 0 dividido en 6. Pero, ¿qué corriente pongo ahí? ¿Qué corriente creen ustedes que debería poner? ¿Conozco la corriente? Bueno, de plano no son 5 volts, ¿cierto? Porque estamos hablando de que es una tensión. Pero yo a priori no conozco la corriente. Como no la conozco, por decirlo así, me rompe un poco el método. Porque no puedo directamente decir, ah, mira, la corriente acá, no sé, es una IX. Porque estaría agregando una incógnita nueva. Entonces no estoy achicando el problema, lo estoy haciendo más grande. ¿Ya? Entonces, ahí surge el inconveniente. Yo digo, ah, bueno, no lo hago ahí, pero veamos en este nodo. Lo mismo, ¿cierto? Porque voy a tener sin ningún problema el E3 menos 0 dividido en 3. Pero ¿qué corriente voy a tomar ahí? No la conozco. Y entonces, para eso es que yo voy a definir lo que se llama un supernodo. Supernodo, donde voy a englobar toda esa fuente de tensión, incluyendo ambos nodos. ¿Ya? Entonces yo ya saqué una ecuación normal, la voy a dejar expresada. Me quedó como, si multiplico por 2, ¿cierto? Para eliminar en este caso los racionales, me quedaría menos 6. De hecho, me va a quedar así. Menos 6 más E1 menos E2. Así que en definitiva nos queda E1 menos E2 igual a 6, ¿cierto? Esa es la ecuación que me quedaría para el caso del primer nodo, ¿cierto? Nodo 1. No tendría mucho inconveniente más allá de eso. ¿Sí? Pero para este caso, ahora, ¿qué hacemos? Como definimos un supernodo por el hecho de que no conocemos la corriente que circula por ahí, lo que vamos a hacer es realizar una LKC, pero en el supernodo, como si fuera un todo. Y vamos a asumir, por ejemplo, esta corriente de acá, esa corriente de acá y esa corriente de acá. Y vamos a aplicar la LKC ahí. ¿Cómo así? Miren, voy a poner acá en el supernodo. Eso debería ser en el supernodo. Vamos a decir entonces que en el supernodo yo voy a asumir todo saliente. Voy a decir entonces E2 menos E1 dividido en 2. ¿Por qué? Porque estoy tomando esa corriente, ¿cierto? E2 menos E1 dividido en 2. Más, y aquí voy a decir E2 menos 0 dividido en 6. Más, y aquí digo E3 menos 0 dividido en 3. Y eso sería todo lo que está confluyendo a nuestro nodo de este supernodo, ¿cierto? E3 menos 0 dividido en 3. Igual a 0. ¿Sí? Multiplico por 6, me va a quedar 3 E2 menos E1, más E2 y más 2 E3. Después puedo juntar todo eso. Me queda menos 3 E1, me queda más 4 E2 y más 2 E3, igual a 0. Y esa sería la ecuación. Pero quiero que ustedes me digan si se entiende lo que acabo de hacer. Lo voy a repetir igual, pero porque yo sé que de repente es medio extraño. Lo que hice simplemente fue darle un nombre a ese conjunto de nodos que le llamamos supernodos, ¿cierto? Y aplicamos la LKC ahí, como omitiendo el problema. Fíjense, lo que hicimos fue esto. Definimos un supernodo, porque no conocemos la corriente que circula ahí, y trabajamos con él diciendo simplemente que vamos a sumar las corrientes, o perdón, sí, las corrientes, en función de las tensiones de nodo, y obtener una ecuación. ¿Se entiende eso? Les pido que por favor me confirmen para ver si se entiende. Si alguien no lo entiende, por favor, me avisa. Ya.
El problema surge en este caso porque no conocemos la tensión perdón, la corriente que circula por esta rama. No la conocemos, dado que la fuente de tensión lo único que define es la tensión que hay entre ese nodo y este nodo. No hace nada más. Entonces, por eso, ¿qué hacemos? Creamos este nodo más grande que le llamamos supernodo y aplicamos la LKC tal como antes. Tal como antes. Fíjense que ahora solamente tengo 3 ramas que están convergiendo a ese nodo. Como son resistores, yo asumo que todo sale. Digo entonces, E2 menos E1 dividido en 2, que es lo que me quedó en este término, ¿cierto? Después digo E2 menos 0 dividido en 6, que es lo que me queda en ese término, más E3, ¿cierto? Menos 0 dividido en 3, que es lo que me queda ahí. Y ahí tenemos la ecuación, no hay más ramas convergiendo a ese nodo, o a ese supernodo, para ser más preciso, ¿cierto? Así que después lo multiplico tal cual para poder dejarlo solamente con coeficientes que sean enteros, y me queda así. ¿Se entiende ahora? Ya, muy bien. Y ahora, ustedes pueden notar que en realidad tenemos 3 incógnitas, para este caso una E1, E2 y E3. O sea, con 2 ecuaciones no resolvemos. ¿De dónde podría sacar yo otra ecuación? ¿Qué se le ocurre a usted? Porque sacamos una ecuación de acá, hay ningún problema porque no habían fuentes de tensión, así que la sacamos tal cual como antes, como en el caso base, ¿cierto? De acá sacamos una, ¿cierto? Pero ¿de dónde saldrá la otra? Nos queda un minuto, así que ya, muy bien, muy bien. Ya, en principio E1 no podríamos decir que es 3, ¿por qué? Porque recuerden que esta es una fuente de corriente, no es una fuente de tensión, así que lo que ella está definiendo es la corriente que entra a ese nodo, no así la tensión que hay entre este nodo y este nodo. Si fuera fuente de tensión, ahí sí. ¿Ya? Así que no sería el caso asumir lo que ustedes me comentan. Sin embargo, alguien sí mencionó lo que deberíamos hacer. Nos vamos dentro del supernodo y vamos a fijarnos que la fuente de tensión de por sí ya nos define algo, ¿cierto? Recuerden que una fuente de tensión nos está diciendo entre este nodo y este nodo, ¿qué valor hay? 5 volts. Eso es lo que hacemos entonces. ¿Se fijan? Entonces nos está diciendo que entre el nodo E2, que está ahí, ¿cierto? Y este nodo que tenemos una tensión de E3, tienen que haber 5 volts. Y esa es una ecuación más. Me quedó súper mal escrito, pero lo voy a escribir ahora bien. Sería entonces, en el supernodo, o dentro del supernodo para ser más preciso, ¿cierto? Dentro del supernodo, tenemos entonces que E2, porque está el positivo, siempre primero el positivo, ¿cierto? Menos E3 es igual a 5 volts. Y ahí tendríamos entonces la segunda ecuación. Perdón, la tercera ecuación. De hecho, le había puesto el número equivocado a la anterior, ¿cierto? Le había puesto 2, 1. Ahí sí. Ahí sí tenemos las 3 ecuaciones del sistema. Repito, lo que hacemos entonces para este caso particular es que si aparecen solamente resistores y fuentes de corriente, trabajamos tal cual, como es el caso de este nodo, ¿cierto? Si es que aparece esa fuente de tensión entre 2 nodos que no son de referencia, ¿cierto? Ahí yo creo un supernodo y aplico la LKC tal cual, como lo hacíamos antes, como si fuera el caso base, omitiendo la existencia de esto y en realidad tomando todo esto como si fuera un nodo gigante. ¿Se fijan? Eso es lo que estoy haciendo. Y la tercera ecuación la obtenemos desde dentro del supernodo, simplemente fijándonos en la relación de tensiones que nos da la fuente de tensión, que nos dice en este caso que E2 menos E3 tiene que ser igual a 5. Y de ahí podemos entonces resolver. ¿Se entendió? ¿Qué parte en específico? Tú dices que si es que se puede obtener la relación de tensiones.
Tú dices, por ejemplo, acá, ¿en cuál comienzo? ¿En esta? Si es que se podía hacer eso en el Supernova, ¿por qué no lo aplicamos de una al comienzo? Es que de hecho lo podemos hacer al principio. Lo podemos hacer al principio y nos va a dar una ecuación. No va a haber diferencia si lo hacemos primero o lo hacemos después. ¿Ya? O sea, el orden en que lo hagamos no va a cambiar el resultado. Yo sé que tengo que obtener tres ecuaciones. Una la saqué de este nodo, otra la saqué de acá, ¿cierto? Y otra desde dentro, que esto lo podría sacar al principio o después. No, cuando hago mi matriz no importa el orden de las ecuaciones. Recuerden que al obtener los resultados en sistema, si yo, por ejemplo, tengo las ecuaciones ordenadas de una manera o no, no cambia. ¿Ya? Así que no habría inconveniente. Vamos a dejar expresado el sistema ya. Lo voy a dejar expresado y por ahora me interesa si es que alguien tiene duda respecto a lo que acabamos de ver, que me lo comente. Ya igual lo vamos a resolver y repasar un poco en la clase siguiente. Pero me interesa que quede claro más o menos el procedimiento, ¿ya? Porque ya estamos en la hora, así que no les quiero quitar más tiempo del que corresponde a la clase. Ahí nos queda 0, nos queda 1, menos 1, 5. Si ustedes quieren lo pueden calcular después y comprobarlo en la clase, porque ahí lo voy a resolver simplemente, probablemente ya sea en octavo o con la calculadora. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, estamos a la hora porque termina a las 25. De hecho, están pasados 5 minutos. Ya, muchas gracias por estar aquí. Recuerden que el video va a estar cargado en YouTube, va a estar eso en la lista, ¿cierto? Así que lo pueden revisar en más detalle. Vamos a el día lunes repasar estos dos casos particulares, medio rápidamente, y vamos a resolver problemas de mayor nivel, porque ya estamos listos con las herramientas para poder resolver circuitos, ¿ya? Así que estén muy bien. Nos vemos en la clase siguiente. Chao, chao. Gracias a ustedes.